Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender una reflexión que tiene como título Un día triste para el universo. Y necesitamos entender qué es lo que nuestro Dios trata de transmitirnos con este día triste para el universo. Vamos a entrar en nuestra reflexión, veamos qué es lo que Dios trata de transmitirnos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí necesitamos entender que nosotros heredamos una herencia del primer Adán, que en lugar de haber sido la vida, heredamos la muerte. Y dice, cuando nuestros primeros padres fueron colocados en el bello jardín del Edén, fueron probados en su lealtad a Dios. Y vamos a ver qué significa esta lealtad a Dios, en qué consiste esta lealtad a Dios. Dice, estaban en libertad de elegir servir a Dios. Es decir, estábamos libres de escoger si queremos servir a Dios o no. De lo que se trata aquí es de confianza. Dice, fueron probados en su lealtad a Dios, estaban en libertad de elegir servir a Dios o por la desobediencia aliarse con el enemigo de Dios y del hombre. Dice, la primera gran lección moral dada a Adán fue la de la abnegación. Necesitamos entender, ¿qué es la abnegación? La única manera de poder entender esta realidad es la realidad de Jesús. Él vino a revelarnos esta ley. Y él no paraba de decir, perdona, Padre, he revelado tu gloria. ¿Qué es esa gloria? ¿Qué es lo que tenía en Jesús y que lo hacía vivir bajo esta ley de abnegación, de sometimiento voluntario a la voluntad de Dios? Esa libertad de elegir servir a Dios. Y Jesús jamás discrepó, jamás hizo algo que no sea la voluntad de Dios. Lo cual implica conocer con profundidad cuál es la voluntad de Dios. Tú no puedes someterte a algo que desconoces. Por lo tanto, implícitamente necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios. Por esto, nosotros vivimos separados de Dios, porque desconocemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Y por qué desconocemos esta voluntad de Dios? Precisamente por lo que nos está contando. Dice, la primera gran lección moral dada a Adán fue la de la abnegación. Las riendas del dominio propio fueron colocadas en sus manos. Y aquí nosotros necesitamos entender, cuando Adán se separó de Dios, lo que hizo en realidad, en lugar de elegir que su dominio fueran colocados en la mano de Dios, que sea Él el maestro, guía, nosotros entregamos este dominio en las manos del enemigo. Por eso el Evangelio nos dice que somos esclavos. Por eso necesitábamos un hombre que esté bajo la ley de abnegación, sometido a Dios, ¿verdad?, voluntariamente, para poder sacarnos. Y que de este hombre, de este segundo Adán, nosotros podamos heredar la vida, la ley de abnegación, el dominio propio, lo que Adán perdió, en realidad, el primer Adán. Por eso necesitábamos que el Verbo se haga carne y que venga a recuperar precisamente este dominio propio. Dije, a Adán y a Eva se les permitió participar de cada árbol del huerto, con excepción de uno. Había una sola prohibición. Claro,
¿Esto qué significa? Significa que Adán tenía que elegir servir a Dios. ¿Y esto qué significa? Si Dios me está diciendo, no te vayas a aquel árbol, puedes comer de todos los árboles que hay aquí, pero de aquel no. No es porque ese árbol tenía algo en específico. No. Simplemente la prueba era, ¿confío en Dios plenamente? De esto se trata. Si Dios me está diciendo, aquel no, porque el día que de él comerás morirás, necesito entender. Necesito elegir. Necesito confiar. Y en el momento que dejo de confiar en Dios, se acabó con la ley de abnegación. Se acabó con su espíritu en nosotros, se acabó con la vida. Porque por eso dijo, el día que de él comerás, morirás. ¿Por qué? Porque mi espíritu no puede estar contigo por la fuerza. Tú tienes libertad de elegir. O te sometes a mí, confías en mí, o no, entonces yo me retiro y se acabó. Y el árbol no tenía nada diferente. Era cualquier otro árbol, como cualquier otro árbol. La prueba consistía en si confiamos plenamente en Dios. Eso consistía la prueba. Ahora, cuando tú entiendes esta realidad, inevitablemente necesitamos entender nuestra realidad. ¿Confío plenamente en Dios? Esta es la clave. ¿Entiendo yo cuál es su voluntad? Para que en todo momento toda mi elección, libertad de elegir, sea según la voluntad de Dios. Necesitamos entender cómo vivió Jesús. Jesús siempre dijo, no soy yo el que hace estas cosas, sino esta ley de abnegación que estaba en él, el Espíritu. La gloria de Dios. Y eso es lo que nosotros también necesitamos entender. Dice, se lo llamó el árbol del conocimiento porque al participar de ese árbol del cual Dios había dicho, no comerás, atentos, dice, tendrían un conocimiento del pecado y experimentarían la desobediencia. ¿Qué era lo único que desconocía Adán? Porque lo llama árbol del conocimiento. ¿Adán no tenía acceso al conocimiento? Sí. ¿Cuál conocimiento no necesitaba? Conocimiento del pecado, de estar separado de Dios, de esta ley de abnegación, y experimentarían la desobediencia, es decir, experimentarían la otra ley, la ley del egoísmo. Porque están en confrontación, está la ley de abnegación, que es el Espíritu de Dios, la vida de Dios en nosotros, o la ley del egoísmo, el espíritu del enemigo en nosotros. Yo estamos sometidos a uno o a otro. Y es así como necesitamos entender esta realidad, mis amados. Dice, con cuán intenso interés observó todo el universo el conflicto que había de decidir la posición de Adán y Eva. Cuán atentamente escucharon los ángeles las palabras de Satanás. Cuán ansiosamente esperaron para ver si la santa pareja sería engañada por el tentador y se rendiría a sus artificios. Se preguntaban, ¿entregará Satanás la santa pareja su fe y amor al Padre y al Hijo? Hay muchas cosas que comentar aquí. Porque cuando decíamos antes, Adán tenía libertad de elegir la ley de abnegación o la ley del egoísmo, pues aquí vemos que entregaría a Satanás la santa pareja el dominio propio que tenía, la libertad de elegir, dice, su fe y amor al Padre y al Hijo. Y eso fue lo que, es decir, no confiamos plenamente en Dios y automáticamente nuestro dominio, nuestra capacidad de elegir se quedó en las manos del enemigo. Eso es lo que está tratando de explicarnos. Y
Y alguien tenía que venir a recuperar ese dominio. ¿Y cómo recupera? Poniendo a nuestra disposición la ley de abnegación que vimos antes. ¿Y cómo es eso? Cuando Jesús, por su muerte en la cruz, recupera el dominio, se reserva el derecho para que en Pentecostés nos pueda enviar la ley de abnegación de espíritu. Entonces nosotros, a partir de aquel momento, tenemos la capacidad, eligiendo, de elegir vivir bajo la ley de abnegación, sometimiento al Espíritu de Dios. Y por eso decía yo que nosotros creemos servir a Dios, pero vivimos bajo la ley del egoísmo. Vivimos bajo la misma tentación del enemigo. Por las normas de este mundo, por lo que nos ofrece este mundo, creyendo que este mundo sirve. Y por eso decía que nosotros no vivimos bajo la ley de abnegación. Nosotros no vivimos sirviendo a Dios, porque necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es establecernos aquí en esta tierra. No, queridos. Esta no es la voluntad de Dios. La invitación de Dios es venid a mi reino. Y podemos vivir en su reino si vivimos bajo la ley de abnegación. Jesús vivió en el reino de Dios aún estando en este mundo. Él nunca perteneció a este mundo. De hecho, él siempre hablaba de su reino. Y dijo, su reino ha venido en medio de vosotros. Pero al no entender estas realidades tan profundas, nosotros seguimos viviendo bajo la ley del egoísmo y no bajo la ley de abnegación. Siempre encontramos razones para no servir a Dios, de una manera o de otra. Dice aquí otra cuestión. De nuevo se nos repite su fe y amor al Padre y al Hijo. Solo dos, ¿verdad? Dice, ¿aceptarán su falsedad como verdad? Dice, Adán y Eva se persuadieron de que un asunto tan pequeño como comer del fruto del árbol prohibido no podía resultar en una consecuencia tan terrible como Dios había declarado. ¿De qué se trata aquí? De confianza. ¿De verdad? Lo que nos ha dicho Dios, que moriremos por comer del árbol. Pero si comemos de todos los árboles, ¿qué más da? Si para tanto, ¿no? Y no es eso, no es ese el pensamiento hoy también. Cuando Dios nos dice, no amen este mundo, porque si amáis al mundo, no me amáis a mí. No puede ser que ames este mundo y ames mi reino. Las dos cosas a la vez no, es imposible, no puede ser. Y nosotros decimos, no, Dios es amor. Es que es una cosa tan pequeña, tampoco es para tanto, ¿no? Necesitamos entender las realidades, ¿verdad? Dice, pero este asunto pequeño era el pecado, era la separación de Dios. Es decir, si tú no confías en Dios, Dios retira su espíritu y tú sabrás. Eres libre. Entonces, o confías plenamente en Dios, o entregas tu dominio al enemigo y no te va a preguntar. Vivirás en esclavitud, sometido sin capacidad de elegir. Sin capacidad de elegir. Y nosotros hoy decimos, no, pero si yo elijo. ¿Serio? Sal del dominio del pecado. Sin abnegación, sin la ley de abnegación, imposible. No tenemos esa capacidad. Ya no.
Y necesitamos entender esta realidad, necesitamos entender el porqué de la boda del Cordero. Necesitamos también entender qué significa ese carácter. También necesitamos entender la visión de los dos tronos, en donde el pueblo de Dios pide el Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo tiene, queridos. Porque se dan cuenta que salir de este dominio de esclavitud es imposible. O nos saca Cristo de aquí, o moriremos. No queda otra. Entonces, ese carácter es que Dios trata de ayudarnos a entender cuál es nuestra mayor necesidad. Porque somos esclavos. Nosotros decimos, no, vamos a la iglesia y yo pertenezco a Dios. Falso. Apenas después de la boda del Cordero seremos hijos e hijas de Dios. Mientras tanto, no. Se nos considera, estamos en esta pelea, sí, pero todavía no somos hijos de Dios. Somos hijos de desobediencia. Hasta que la ley de abnegación no habita en este templo, nosotros no podemos ser hijos de Dios. Los hijos de Dios viven, experimentan la ley de abnegación, la ley de servicio a Dios y a su prójimo, incondicionalmente. Nosotros ni siquiera entendemos lo que significa esto. Siempre buscamos condiciones para desobedecer o porque desobedecemos. ¿Verdad? Dice, pero este acento pequeño era el pecado, la transgresión de la inmutable y santa ley de Dios. Y abría las compuertas de la muerte y de indecibles penalidades para nuestro mundo. No estimemos al pecado como algo trivial, porque no lo es. Adán solo falló una sola vez. Y le fue considerado como pecado contra el Espíritu Santo. No lo sé si nos damos cuenta. Una sola vez. ¿Cuántos 1888 tenemos en nuestra historia? Uno. ¿Cuántos 1844 tenemos? Uno. ¿Cuántas ocasiones me da Dios a mí para volver a Él? Reflexionemos, queridos. Porque el pecado no es algo trivial. No es un juego. Esto es algo muy, muy real. Hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, comprendiendo que podamos tomar nuestras decisiones. Les deseo que tengan un próspero día en todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.